pasado pronunció además la exaltación a San Fernando en la capilla real de la catedral, presentándolo como un rey justo, hombre de Estado y religioso. Durante la preparación de este ciclo han sido muchas las veces que he tenido el placer de hablar con ella, pero recuerdo especialmente la primera. Al descolgar su teléfono se oía un sonido que no pude identificar. Ella, al otro lado, me dijo: perdone si no se oye bien, es que estoy en los andamios de la Giralda y hace viento. Y he descubierto que es una gran perfeccionista, que no le gusta dejar nada al azar. Nos ha visitado para comprobar si la tecnología de la que disponemos era compatible con la que ella podía traer. Ha consultado con nosotros hasta el más mínimo aspecto de lo referente a su intervención. Pero si algo me ha llamado la atención ha sido su profunda fe y su permanente servicio a la Iglesia. Y no el servicio de quien trabaja para la institución, sino el de la cristiana comprometida con la comunidad de creyentes. Cuando diseñamos este ciclo, se planteó que queríamos conocer visiones del gran artista que tengan relación con la hermandad del museo y con la capilla que la acoge. En esta sesión se tratará la relación de Murillo con la Iglesia, la laboral y también la personal. Creo que hemos acertado al escoger a Ana Isabel Gamero para ese cometido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. La escuchamos atentamente. Sí, oye. Saludo al señor deán de la Catedral de Sevilla, don Teodoro León. A don Juan María Toro Guillén, hermano mayor de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Archicofradía de Nazareno de la Sagrada Expiración de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de las Aguas, conocida como la Hermandad del Museo. Al diputado de formación, a los miembros de la Junta de Gobierno, hermanos, familiares, amigos y a todos los asistentes a esta ponencia. Quisiera agradecer, en primer lugar, las palabras de don Elías García Rodríguez y que junto al secretario de esta hermandad, don Francisco José Blanca Rodríguez, me propusieran participar en este ciclo de conferencias que han preparado con tanto interés. La ciudad de Sevilla está volcada celebrando el 4º centenario del nacimiento del insigne pintor Bartolomé Esteban Murillo, ciudad en la que desarrolló la inmensa mayoría de su producción. Pero para comprender la figura y la trayectoria creativa de este genial artista, es preciso conocer sus intenciones y sus convicciones. Murillo fue esencialmente, aunque no exclusivamente, un pintor religioso, faceta que conoció en gran medida el cabildo catedralicio y las instituciones religiosas de la ciudad. Como describiera el señor arzobispo el 8 de diciembre en la Catedral de Sevilla, fue grande su cultura religiosa. A su genio artístico indiscutible, Murillo unió una fe sincera y una piedad no fingida, que le confirieron una clara afinidad con el sentido sobrenatural de lo divino, del que hablan los teólogos, que Dios concede a quienes viven cerca de Él con sencillez de corazón. Bartolomé Esteban Murillo nació en el mes de diciembre de 1617 y fue bautizado el 1 de enero de 1618 en la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla. Fue el más pequeño de 14 hermanos. Sus padres, Gaspar Esteban y María Pérez Murillo, tenían una posición económica desahogada que les permitía mantener sin problema a su numerosa familia. El pequeño crecía feliz, pero contando con solo 10 añitos tuvo que hacer frente a una terrible circunstancia, quedando huérfano de padre y madre. Entonces fue acogido por su hermana Ana, quien lo tuteló junto a su marido hasta su casamiento con Beatriz Cabrera y Villalobos, el 26 de febrero de 1645, con quien tuvo 9 hijos. Uno de ellos llegó a ser capitular y también tuvo una hija religiosa. Comenzó su formación artística en el taller de Juan del Castillo, cuando aún vivía con su hermana,
y amplió conocimiento con el estudio de los grandes maestros sevillanos de la época y con el análisis de las obras italianas y flamencas de las colecciones hispalenses. Su pincelada llegó a ser ligera y suelta. Sus claroscuros y su paleta cada vez más luminosa subrayan la perspectiva aérea, la gradación del color y la precisión de las formas. La mayoría de su producción están formadas por obras de carácter religioso, destinadas a iglesias y a conventos sevillanos, pero a diferencia de otros grandes maestros españoles de su tiempo, cultivó también la pintura de género y el retrato, de forma continuada e independiente a lo largo de toda su carrera, con un colorido muy luminoso. En sus escenas, humanas y sencillas, encontró la grandeza. Sus composiciones llegaron a ser equilibradas, serenas y elegantes. Analizando su evolución desde el punto de vista conceptual, comprobamos que su narrativa, llena de ternura, de sentimiento y de sensibilidad, consiguen emocionar al espectador. Entre sus obras más tempranas se encuentra La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo, realizada entre 1638 y 1640. Murillo contaba con apenas 20 años de edad y no había forjado aún su estilo personal. En su dibujo muestra evidentes influencias de su maestro Juan del Castillo, especialmente la figura de la Virgen. En el rompimiento de gloria que aparece en la zona superior recuerda a Roelas y Santo Domingo, que recibe el rosario, recuerda a Zurbarán. Esta pintura proviene del convento dominico de Santo Tomás. Se encontraba junto a otro lienzo la visión de Fray Lauterio, hoy en Cambridge. Como citase nuestro delegado diocesano para el patrimonio, don Antonio Rodríguez Bavío, en la revista de la Archidiócesis, este cuadro representa uno de los episodios más importantes de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Esta pintura se conserva en el Palacio Arzobispal de Sevilla desde la desamortización de 1835-36 y durante este año el señor arzobispo la ha cedido gentilmente para la exposición Murillo en la Catedral La Mirada de la Santidad, para mostrar la evolución de este artista sevillano. Murillo alcanza un nuevo estilo que deja sentir la influencia de Ribera, Tiziano o Van Dyck dentro de la pintura barroca sevillana. En 1645, Murillo recibe el encargo de pintar 13 lienzos para el claustro chico del convento de San Francisco, que se encontraba detrás del arco del actual ayuntamiento. Perteneciente a la influyente Orden de los Frailes Menores, según cita el profesor Valdivieso, era un espacio muy frecuentado por la sociedad en tiempos de Murillo y un importante enclave artístico de la ciudad. Por este motivo, los artistas que trabajaban para este convento ya adquirían gran popularidad en la Sevilla del momento. Expoliados por el mariscal Soult en 1810, durante la invasión napoleónica, se encuentran repartidos por diversos lugares de Europa y de América, quedando solo uno de ellos en Sevilla. En estas obras se exaltan las virtudes de la orden franciscana, en especial el espíritu de pobreza y de caridad, y los milagros protagonizados por algunos miembros de la comunidad. Fue su primer contrato importante, para el que estuvo trabajando desde 1644 a 1646. Hoy en día solo queda la representación de San Francisco Solano y el toro que se conserva en el Real Alcázar. Analizando el contexto social y religioso de Sevilla, nos conduce a la adquisición de un conocimiento más amplio, esclarecedor y certero de la figura de tan ilustre personaje, ya no solo en todo lo que concierne a su producción artística, sino también en la relación directa del artista con la Iglesia de la capital hispalense. Por ello, quisiera resaltar algunos de los aspectos más significativos y trascendentales que definen la ciudad en este periodo concreto y que quedarán reflejados de manera significativa en la obra de Murillo. Por un lado, cabe resaltar el auge de la ciudad, una plenitud forjada desde el siglo anterior,
beneficiada en gran medida por el comercio con las Indias. Hablamos de una de las urbes más florecientes de España y de Europa. Ese esplendor se veía reflejado con la llegada de grandes artistas, comerciantes, pensadores, lo que hacía que Sevilla fuese una ciudad cosmopolita. Justino de Neve, protector de la iglesia de Santa María la Blanca y del Hospital de los Venerables, Van Bell y Nicolás de Umasur son algunos de los personajes importantes con los que el pintor sevillano mantuvo una gran amistad, además de relaciones contractuales, y que fueron los artífices de que la obra de Murillo se extendiera y tuviese reconocimiento en el extranjero. Por otro lado, la epidemia de peste acaecida en 1649 golpeó con dureza a la población. Un porcentaje superior al 40% de esta encontró la muerte. Todos los estamentos y clases sociales se vieron afectados, cebándose con los más necesitados, y Sevilla tardaría décadas y décadas en recuperarse. Todos los días se sucedían las mismas escenas en las que miles de pobres y mendigos se hacinaban en las puertas de las parroquias, casas de hermandades, arzobispados, en busca de algún sustento. La caridad intentaba paliar tanta injusticia y miseria y se hizo notar. Nuestro pintor, devoto incondicional, participó activamente en los repartos de pan y sintió como testigo los estragos del desastre. Sus ojos lo contemplaron, su corazón sintió el látigo que golpea impasible, su mente captó el horror, y todo ello quedó plasmado en muchas de sus obras en las que se mezclaba la realidad con un velo misericordioso y en el que la alegría, la fe y la bondad estaban presentes en la mayoría de sus representaciones. Un papel importante, desde el punto de vista caritativo, tuvo la Hermandad de la Caridad. Murillo ingresó en la institución en 1665, a propuesta de Miguel de Mañara, quien fue padrino de 2 de sus hijos. Casi todas las obras de esta iglesia forman parte del programa iconográfico ideado por Miguel de Mañara, para señalar a los hermanos de la caridad el camino que conduce al cielo. Esta guía espiritual comienza al entrar en la iglesia con las postrimerías de Valdés Leal, que advierten que el juicio final de nada sirven los bienes terrenales. Las pinturas de Murillo en los muros laterales representan el único modo de conseguir la salvación del alma, la práctica de las 6 obras de la misericordia que se contemplan con la misión originaria de la hermandad de enterrar a los muertos, 7ª obra de la misericordia, plasmada en el grupo escultórico del entierro de Cristo que preside el retablo mayor, realizado por Pedro Roldán. En los laterales, hacia 1669-1670, la multiplicación de los panes y los peces. Alude a la obra de misericordia de dar de comer al hambriento, del Evangelio según San Mateo. Y Moisés, haciendo brotar el agua de la roca, alude a la obra de caridad de dar de beber al sediento. En estas composiciones destaca la cantidad de personajes alegres y en actitud amable. A estas pinturas se añadieron posteriormente otras que se dispusieron en diferentes retablos del interior de la iglesia. La segunda obligación de la hermandad, después de enterrar a los muertos, era atender a los enfermos, curarlos y darles de comer. Y todo esto se ve perfectamente reflejado en la pintura de Santa Isabel de Hungría, cuidando a los tiñosos, hacia 1672. Santa Isabel lava y cura delicadamente las heridas de un grupo de enfermos y mendigos de diferentes edades. La pobreza que emanaba del desastre de la peste se veía reflejada en la vida cotidiana. Murillo plasmó en sus lienzos las imágenes reales que apreciaban todos los días en las calles de Sevilla. La representación de la mendicidad, que forma parte de su producción de pintura de género,
no deja de ser llamativa. En estas podemos apreciar cómo un tema ya de por sí triste, poco alentador y a todas luces desgarrador, es tratado de una forma más enternecedora y positiva, una positividad plasmada en las miradas y en las sonrisas, que nos llevan a plantearnos si se está produciendo un antagonismo, que encuentra sentido al ver en estos gestos muestras de esperanza y de fe. La peste de 1649 hizo además que se redoblasen algunas devociones con títulos tan significativos como la del Cristo de la Buena Muerte o del Buen Fin, y que se fundasen o renovasen cofradías, cuyo objetivo era procurar a los hermanos sufragio y digna sepultura. De la misma forma, encontramos representaciones de la resurrección de Cristo que aportan aliento y esperanza a un cielo amable después de la muerte. Un ejemplo claro lo encontramos en el lienzo de la Resurrección del Señor, que fue un encargo a Murillo hacia 1650-60 para la Capilla de la Expiración. Pero cuando el mariscal Soult llegó a Sevilla en 1809, realizó un dramático expolio de centenares de obras de arte, algunas de las cuales trasladaron a París y hoy en día están distribuidas por todo el mundo. Pero hay un grupo que no logra pasar la frontera de Francia. Así, la Resurrección del Señor regresó a Madrid en 1813, a la Academia de San Fernando, que la ha cuidado durante más de 200 años. Como mencionaba anteriormente, la relación de Murillo de Neve contrajo la relación de trabajos en Santa María la Blanca y el Hospital de los Venerables. Este canónigo de la Catedral de Sevilla fundó en 1675 un hospicio destinado a dar asilo a los sacerdotes ancianos, que no podían valerse por sí mismos. El conjunto residencial está compuesto por 2 estancias domésticas en la iglesia. Fue construido entre 1675 y 1697, ubicado en pleno barrio de Santa Cruz. El edificio consta de 2 plantas. Destaca un patio con galerías de arcadas a un nivel más alto. Destaca también la escalinata cubierta por una bóveda elíptica y ornamentada con yesería barroca. La iglesia es de una sola nave y contiene de los programas iconográficos más importantes del barroco sevillano, diseñado y ejecutado por el pintor Juan Valdés Leal a finales del siglo XVII. Con la ayuda de su hijo Lucas Valdés, los muros de la iglesia están recubiertos por pinturas alusivas al ministerio sacerdotal. Murillo estuvo vinculado al Hospital de los Venerables Sacerdotes no solo profesionalmente, además mantenía una estrecha amistad con el canónigo don Justino de Neve. Diferentes pinturas del artista estuvieron dispuestas en el hospital, entre ellas la emblemática Inmaculada Concepción de los Venerables. Según Sean Bermúdez, esta obra la contrató Murillo con el canónigo Justino de Neve hacia 1678. Destaca en ella la belleza del color y el contraste del claroscuro. Su volumen va disminuyendo progresivamente de forma armoniosa hasta culminar en su cabeza, preciosísima con los ojos vueltos hacia lo alto, rodeada de una orla de pequeñitos angelitos. Los relieves escultóricos de los 2 santos están realizados por Martínez Montañés y algunas esculturas de Pedro Roldán. Para este lugar pintó Murillo una de sus más famosas representaciones de la Inmaculada Concepción, hoy en el Museo del Prado. Otro hecho significativo, fraguado en siglos anteriores, tuvo en esta época un momento culmen: el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Entonces se estaba definiendo, y Sevilla, junto con Valencia, fueron 2 de las ciudades más importantes que defendieron el movimiento concesionista. Ambas ciudades se erigían en focos principales de la defensa y difusión inmaculista, y esto se veía reflejado en las obras de grandes artistas del momento, siendo Murillo uno de los que más intervino, con multitud de representaciones. Estas creaciones artísticas, surgidas durante el periodo de exaltación,
contribuían al conocimiento y comprensión de la defensa y al fervor popular. No solo actuaban como instrumento visual de difusión del dogma, sino que en el caso del pintor sevillano, sus representaciones de la Inmaculada Concepción de María representaban y siguen representando una iconografía propia. Se diferencia del modelo iconográfico de la tota pulcra, que venía utilizándose desde el siglo XVI y que podemos apreciar en la obra de Juan de Juanes. En la obra de Francisco Pacheco aparecen nuevas modificaciones, como son la aparición de angelotes y serafines rodeando la figura de María y la ausencia de la serpiente y de algunos símbolos innecesarios para la identificación visual del misterio. El dogma iconográfico estaba ya completado y asimilado, pero en la obra de Murillo aparecen nuevas modificaciones que lo hacen característico, y su aceptación y fama lo han convertido en el programa definitivo. Se alza sobre una de las sinagogas de la judería, convertida en iglesia tras la expulsión hebrea, Santa María la Blanca. La bula promulgada en 1661 por Alejandro VII a favor del dogma de la Inmaculada fue uno de los pretextos para transformarla en un templo barroco. En 1665 concluyeron las obras, con la yesería de los hermanos Pedro y Miguel de Borja. El conjunto pictórico fue encargado a Murillo hacia 1662 y concluyó en 1665, cuando se inauguró la iglesia. El programa iconográfico suponía una exaltación mariana que narraba el origen de la vocación del templo. Santa María de las Nieves de Roma. Fue concebido por el párroco de la iglesia, Domingo Velázquez Soriano, y por el canónigo de la catedral, don Justino de Neves, que vivía en la vecindad y cuyo apellido lo ponía en relación con el templo. La componían el sueño del patricio Juan y su esposa, el patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio, la Inmaculada Concepción, el triunfo de la fe y la Eucaristía. El mariscal Soult las requisó, pero nadie mejor que el profesor Enrique Valdivieso González y su ponencia para que les ilustre de lo que ha conseguido, al menos para algunos de estos lugares donde estaban los huecos. Desde 1650, Santa María la Blanca ya contaba con otro cuadro de Murillo, la Santa Cena, siendo la única pintura original que conserva. La Santa Cena de la Hermandad Sacramental de la Iglesia de Santa María la Blanca la realiza cuando su arte ya comienza a asentarse. Ambientada en el tenebrismo, los toques de luz provienen de las velas de la mesa y del techo, que iluminan intensamente los rostros, y el mantel, que dejan en penumbra el resto de la escena. Cristo, en el instante de consagrar el pan, concentra la atención de los apóstoles, tratados con gran naturalismo y con duras facciones. En 1657, el canónigo don Justino de Neves, como visitador de las capillas de la Catedral de Sevilla, notificó al cabildo que había recaudado limosnas para la realización de un nuevo retablo mayor. El 31 de agosto de 1657 se contrató para su ejecución a Martín Moreno, maestro ensamblador que ya había ejecutado la sillería del coro de esta iglesia. Permítanme que me detenga un poco más en la Catedral de Sevilla, para la que Murillo pintó numerosos cuadros y con la que tanta relación tuvo, lo que hizo que estuviese creando durante el largo periodo de casi 30 años. Estaré encantada de servirles por un momento de guía analizando estas bellísimas pinturas, la mayoría de ellas ubicadas en el mismo lugar para el que fueron encargadas. San Isidoro y San Leandro son dos pinturas, las dos más tempranas conservadas en la catedral, en la majestuosidad de la sacristía mayor, formando pareja en el mismo espacio arquitectónico. Fueron encargados por el canónigo de la catedral y arcediano de Carmona, don Juan Federighi, en 1655, según consta en las actas del Cabildo.
San Leandro y especialmente San Isidoro han sido representados en numerosas obras de arte en distintas épocas. Estas representaciones están vinculadas a las ciudades de Sevilla y de Cartagena, la primera de la que ambos fueron obispos metropolitanos, y de Cartagena, supuestamente su ciudad de nacimiento. En general, ambos santos, en un primer tipo de representaciones, aparecen como obispos y padres de la Iglesia. Son santos intelectuales. San Isidoro está en actitud serena y concentrada. No mira al espectador, sentado en un interior con un gran cortinaje rojo al fondo, muy característico del barroco. Con una de sus manos sujeta el báculo de obispo y con otra un libro que alude a su condición de escritor. San Leandro aparece también en actitud sedente en un interior. Lleva en la mano un pergamino con una inscripción para señalar su destacado papel en el combate de la herejía arriana. La solemne figura del santo destaca por sus vestiduras blancas. Su rostro conecta directamente con el espectador, nos mira y revela una intensa expresividad. El retrato de San Fernando, realizado por Murillo tras su canonización en 1671, se ha convertido en el prototipo de la iconografía del Santo Rey. La obra fue encargada por el racionero Bartolomé Pérez, quien la donó a la catedral en 1678. De todas las representaciones que hizo del rey San Fernando, esta pintura destaca por su calidad técnica y expresiva, con una mirada elevada hacia el cielo que invita al espectador a vislumbrar la verdadera santidad. Aparece ataviado como un rey, con armadura, capa de armiño y corona, a su vez portando sus símbolos que lo caracterizan, emblemas de la extensión del cristianismo por el mundo, fusionando la realeza de su porte con la espiritualidad interior. No era fácil expresar en estas dos cualidades de una obra pictórica, y esto lo consigue el gran artista sevillano Bartolomé Esteban Murillo. En el año 1656 le encargan el gran cuadro de la Visión de San Antonio. Este cuadro ha permanecido en el lugar para donde fue pintado y es una de las pinturas más populares de Murillo. El santo se encuentra inmerso en la lectura, cuando de pronto recibe la visita del niño Jesús, rodeado de ángeles, símbolo de pureza. San Antonio interrumpe sus tareas y se arrodilla ante la visión. La luz que emana de la sagrada figura ilumina toda la escena. La puerta del fondo de la estancia permite apreciar los detalles arquitectónicos. Un juego de luces muy bien estructurado unifica la composición. En la capilla de San Antonio o del Bautismo contemplamos también la pintura del bautismo de Jesús, que corona el retablo. Se dispuso en 1667, 12 años después que la Visión de San Antonio, y su función fue y sigue siendo la de reforzar el sentido sacramental de la capilla, utilizada como capilla del bautismal. Murillo se encuentra en su etapa de máxima madurez y resuelve perfectamente la luz en esta escena del bautismo, la composición de los personajes, el fondo, la anatomía, el tratamiento de los pliegues, el color. También en el año 1667, el Cabildo Catedralicio encargó a Murillo una serie de 9 pinturas para la sala capitular, lugar en el que los canónigos debatían sobre las cuestiones administrativas y económicas. Las pinturas tendrían como misión inspirar a estos canónigos para que actuaran siguiendo los postulados cristianos. Antes de contemplar la elipse de la bóveda, gracias a las mejoras de iluminación, nos detendremos en el haz de luz dirigido al sitial y a la escribanía. Y conforme elevamos la mirada, podremos descubrir esta sublime representación de la Inmaculada Concepción rodeada por los santos sevillanos, San Fernando, San Laureano, San Isidoro, San Leandro, San Pío, Santa Justa y Rufina y San Hermenegildo.
El espectador podrá contemplar así cómo se pretendía que las decisiones de los canónigos estuvieran influenciadas en todo momento. La Inmaculada Concepción de la Sala Capitular, de tantas Inmaculadas, de tantas representaciones de la Inmaculada pintadas por Bartolomé Esteban Murillo, una de las más bellas es la que preside esta sala. Pintada sobre tabla, está situada a la altura de las vidrieras que dan luz a este espacio oval, adoptando la curvatura de la propia arquitectura. Fue encargada a Murillo por el Cabildo de la Catedral en 1668, junto con los 8 tondos con figuras de santos sevillanos. Es admirable la delicadeza de sus facciones y la belleza de su figura. La anatomía de la Virgen, recogida y concentrada, aparece envuelta en un fondo de nubes de variadas tonalidades, entre las que se mueven varios grupos de angelitos que portan símbolos de las letanías lauretanas. La mirada baja de la Virgen y sus manos juntas son característicos. Las innumerables representaciones de la Inmaculada Concepción pintadas por Murillo tienen todas ellas algunos datos estéticos y descriptivos en común, pero esta de la Sala Capitular es especialmente significativa en su producción única. Existe en esta obra un sentido de profundidad espacial, dado por la gradación de los tonos luminosos que crean un marcado efecto de ingravidez. Hacia 1674, a instancias del canónigo Juan de Loíza, Murillo realiza el retrato de la venerable Sor Francisca Dorotea para promocionar la beatificación y canonización de la Madre Dominica, siendo donado a la catedral en 1688. Esta pintura se ha prestado al Ayuntamiento de Sevilla y se puede visitar en el espacio de Santa Clara para la exposición Murillo y su estela en Sevilla, que comisaría el profesor don Benito Navarrete. Nuestra catedral ha preparado una exposición que subraya no solo los vínculos de Murillo con la Iglesia y sus instituciones, sobre todo con el Cabildo Metropolitano, sino también con las corrientes doctrinales que influyen en su obra, particularmente la Reforma Católica propiciada por el Concilio de Trento. Refleja también su propia peripecia vital, su familia, sus amigos, muchos de ellos canónigos y eclesiásticos, y el ambiente social y cultural de la Sevilla del siglo XVII, construyendo una catequesis textual esquematizada por el comisario adjunto don Joaquín de la Peña, y también visual, para acercar al visitante al concepto de santidad, realzando la misión evangelizadora de cada obra. Gracias al Cabildo, con su deán presidente a la cabeza, que ha acertado en ofrecer a la ciudad y a la diócesis la oportunidad de descubrir los tesoros que nos ponen en contacto con los santos, a los que alude el título de la exposición, Los Santos, cuyas vidas deberían ser mostradas con más frecuencia en las visitas guiadas y en las descripciones de estas pinturas. Como conservadora de patrimonio y como cristiana, pienso que es de total importancia que el arte ya creado siga sirviendo de instrumento de fe, que mantenga el carácter docente y, en la mayoría de los casos, evangelizador. Además de las 16 pinturas de Murillo y la procedente del Palacio Arzobispal, también la catedral muestra casi 40 documentos del archivo histórico y de la Biblioteca Capitular Colombina. Meticulosa labor de búsqueda y selección de documentos, libros, grabados relacionados con Bartolomé Esteban Murillo, entre los que se incluyen libranzas o pagos por los trabajos realizados, grabados como los ejecutados por Murillo para el libro de Torres Farfán, el expediente de canonjía de Gaspar Esteban Murillo, el expediente matrimonial de Murillo, así como algunos dibujos y grabados. Labor realizada por doña Nuria Cajete de Prado, Sagrera, doña Isabel González Ferrín y doña Nuria Prados Torres, y que sirve para constatar el papel tan importante que tuvo Bartolomé Esteban Murillo en la Iglesia de Sevilla.
Tras la fundación del convento de los capuchinos, en la ciudad de Sevilla, a principios del siglo XVII, los frailes encargaron a Murillo una serie de pinturas. Y entre 1665 y 1668, Murillo realizó una de sus más importantes encargos en su carrera artística: los lienzos para el retablo mayor, altares y retablos laterales de la iglesia del convento, además de para otras dependencias. Cabe destacar la proeza de los capuchinos por conservar estas pinturas. Adelantándose al mariscal Soult, la trasladaron a la Catedral de Sevilla y posteriormente a Cádiz, donde permanecieron durante la invasión. Después regresaron al convento, donde estuvieron hasta 1836. Ya con la desamortización de Mendizábal pasaron a manos del Estado español, que las depositó en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Una de las más bellas representaciones es la del Santo Ángel de la Guarda, realizado por Murillo para este convento de los capuchinos hacia 1665-1668. Fue en el año 1814 cuando llegó a la catedral, en agradecimiento por proteger el patrimonio capuchino durante la invasión francesa. La intención del cuadro es la de mostrar la quietud del ángel. Como si el tiempo no pasara, sostiene la mano del niño, indicándole que por angosto y dificultoso que sea el tránsito de la vida, su presencia estará siempre presente para guiarle por el camino hacia el cielo. Por encima de todo, Murillo quiere dejar patente un sentimiento de confianza que debe traspasar la barrera de lo artístico y ahondar en el espíritu del espectador. Esta magnífica pintura está cedida como préstamo temporal al Museo de Bellas Artes para la exposición Murillo y los capuchinos en Sevilla, reconstrucción, de la cual están al frente María Balme Muñoz e Ignacio Cano. Al hilo de la producción artística para la Catedral de Sevilla, en el año 1660, Murillo participa en la fundación de una academia de pintura, de la que será presidente junto con Francisco Herrera el Mozo. Murillo trabajó bajo el mandato del arzobispo don Ambrosio de Spínola en su etapa de madurez, realizando en 1673 una Virgen con Niño en Gloria destinada al oratorio bajo del Palacio Arzobispal. En los denominados salones nobles actualmente pueden contemplarse la Inmaculada con Fray Juan de Quirós, procedente del convento de San Francisco. Aquí Murillo emplea el recurso del cuadro dentro del cuadro, aunque incorporando una arquitectura fingida. Fray Juan de Quirós nació en Osuna en 1616, tomó el hábito franciscano y se distinguió como ferviente defensor de la Virgen, en cuya defensa escribió una obra con 2 tomos que aparecen en la pintura. Las hermandades y cofradías, romerías, retablos, cruces en las calles, rosarios públicos y toda clase de manifestaciones de la religión celebrada y resumida por el pueblo se convierten en la elevación de la doctrina tridentina. No solo hay que tener en cuenta las hermandades de la Semana Santa. Junto a ellas, las órdenes religiosas cumplieron un papel fundamental en la difusión de las doctrinas de la Reforma Católica y en la formación de los fieles. A los cientos de frailes y religiosas que residían en la ciudad hay que sumar aquellos que se concentraban a la espera de la salida o la llegada de la flota de las Indias. La creación de conventos y colegios en la ciudad se mantuvo estable hasta 1649. La beneficencia y la atención al necesitado, aunque financiadas por los arzobispos o por el cabildo o por las familias nobiliarias, estaba en manos de estos grupos sociales y de los gremios, agrupados a su vez en hermandades, que controlaban los repartos de pan, los hospitales, las dotes para las doncellas, la redención de los cautivos, etc. Hacia 1681, nuestro célebre pintor recibiría el último encargo,
la decoración del retablo mayor para la iglesia conventual de los Capuchinos de Cádiz. Murillo es llamado por Dios a su presencia el 3 de abril de 1682, posiblemente en su casa del barrio de Santa Cruz de Sevilla. 400 años después, la actualidad de Murillo y el mensaje de su obra artística deberían llegar a la cultura contemporánea, en la medida de nuestras competencias. Es nuestra misión como cristianos. Son más de 50 pinturas originales y 80 reproducciones las que se han reunido en la capital hispalense para conmemorar el 4º centenario de su nacimiento. Espero que este recorrido por la iglesia en Sevilla, que le tocó vivir a nuestro genial pintor, sirva para redescubrir su figura, no solo como un gran artista, sino como alguien que supo transmitir la fe a través de su obra. Permítanme, para concluir, que cite una pequeña oración que rezaban mis abuelos para recuperar algo cuando se nos perdía, muy efectiva, por cierto. San Antonio de Padua, fue tanta la fe que en Dios pusiste, que 3 cosas que le pediste, las 3 te las concedió. Que lo alejado fuese acercado, lo olvidado recordado y lo perdido hallado. Que al contemplar las pinturas de Murillo recuperemos esa esperanza muchas veces olvidada y que toda esa belleza sea la medianera para llegar a Dios a través del arte. Que en estos tiempos tan difíciles nos encontremos con la ternura, con la generosidad, con la sencillez y seamos capaces de interpretar toda esa hermosura representada. Que nos acerquemos a esa mirada con la que veía Murillo y disfrutemos de la producción que realizó para la iglesia en Sevilla. Aprovechemos esta andadura tras sus pasos, también con una mirada innovadora, por los lugares más emblemáticos de su trayectoria en esta bendita ciudad que es la nuestra. Muchas gracias. No se equivocaba Elías García cuando decía que Ana Isabel era meticulosa, detallista, trabajadora. La verdad que sí. Hay una producción magnífica de la obra de Murillo de la iglesia. Y una curiosidad, a lo mejor digo una barbaridad, pero se me ha parecido un poco la cara de San Fernando, del retrato de San Fernando a la cara de nuestro Cristo. Puede ser el mismo autor, claro. A mí se me ha parecido mucho. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues agradecerte tu presencia aquí, A ustedes. tu generosa aceptación de esta invitación y porque ha sido muy trabajada la ponencia, nos ha ilustrado mucho y lo agradecemos. Y queremos tener un recuerdo para ti de este día, que bueno, es ábrelo si quieres. Sí, claro. A una estudiosa de las bellas artes, a una historiadora, pues yo creo que lo mejor que se le puede regalar en nuestro caso es ahora mismo el libro de noticias históricas y reflexiones de la hermandad del museo que ha escrito nuestro hermano Santo, que es el volumen grueso. Esa es la película de Carlos Colón y Carlos Varela para que conozcan también nuestra hermandad y nuestra idiosincrasia. Y el libro es el que te regalamos porque creo que te va a servir mucho, porque al hablar de la historia de la hermandad del museo está hablando de la historia de Sevilla. Y ahí ha buceado Fernando Santos en los anales y en los archivos del Palacio Arzobispal. Con lo cual, yo creo que va a ser muy interesante para ti. Sí. Si quieres, ahora te lo dedicas. Muchas gracias, sí. Gracias. Gracias.